yo me voy a limitar a tratar de dar unas justificaciones o una ratificación de lo que fue la muy actual Humane Vitae. El embrión humano es verdaderamente algo maravilloso, pero me gustaría llamar la atención de ustedes esta tarde sobre el hecho de que cuando un espermatozoide fecunda un óvulo, entre millones de posibilidades, ocurre que será tu hijo. ¿Obedece esto solo a una simple casualidad, a una ecuación matemática en la que tantos millones de espermatozoides tratando de fecundar un óvulo es este niño? ¿Obedece quizás a un proyecto de alguien con un amor infinito? Y la razón, la respuesta la vamos a ir viendo. ¿Por qué él? ¿Por qué este niño? ¿Y por qué no otro que habría sido igualmente probable? O incluso, ¿por qué él y no otro que estadísticamente habría sido más probable, mucho más probable? Y la razón, la respuesta aquí no está en las matemáticas, no está en la estadística. Hay que dar un salto más. Y para aquellos que tenemos el don de la fe, la respuesta, desde luego, creo que está aquí. En que Dios llama a la vida a quienes ama como solo Dios puede amar, con un amor infinito y con un amor eterno. Y así en el libro de Jeremías de una forma preciosa se expresa: antes de formarte en el vientre de tu madre te conocí, etc. Por esto, porque los hijos y cada uno de los seres humanos en los que Dios nos hace partícipes de algo tan grande como es ser transmisores de la vida, tenemos que aceptarlos y acogerlos como un don, como el don más precioso de Dios, como Dios lo acoge, lo acepta y lo ama, tratar de amarlos. Y así se expresa muy bien en boca de Eva en el Génesis, cuando dice: he alcanzado de Yahvé un varón. Es un don muy particular, porque es un don que no deja indiferente a los padres. El que es padre y madre queda configurado ya de por vida, de varón y mujer a padre y madre. Es un don que transforma. Y creo que la definición más bonita y más certera de la maternidad la dio nuestro Señor. Y la dio cuando una mujer exclamaba, nos lo cuenta San Lucas: dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te amamantaron. Y él dijo: dichoso más bien quien escucha la palabra de Dios y la cumple. Creo que es la expresión certera de lo que fue la maternidad de María y debería ser el hilo conductor de lo que es el proyecto de paternidad de un matrimonio. La aceptación y el cumplimiento de la voluntad de Dios en el matrimonio con relación a los hijos. Y esto, quizás aquí podría ya parar, porque esto creo que es el hilo conductor de lo que en Humane Vitae se expresa en relación a los problemas cruciales que se han venido abordando en este simposio. Por eso, la cuestión de retrasar o espaciar el embarazo, la cuestión de la anticoncepción versus la paternidad responsable, se aborda de manera magistral, de manera profética, en la encíclica de la que en este 2018 conmemoramos algunos su 50 aniversario. Principios doctrinales de la Humane Vitae, sé que se han visto y voy a tratar de agilizar, pero creo que es muy importante ver que la base que se acoge en Humane Vitae para su enseñanza sobre la planificación de la familia se basa en una concepción muy particular de la persona humana, del amor conyugal, de la procreación y de la paternidad responsable. En una visión integral de la persona humana. Es decir, una visión que no reduce a la persona a su visión material, sino que considera también otras cuestiones. Se sustenta en una enseñanza muy concreta sobre el amor conyugal. Y quizás podríamos, o he querido señalar especialmente 4 de las características
que Humane Vitae destaca de este amor conyugal. Un amor plenamente humano. Y porque es plenamente humano, no es un amor que se reduce exclusivamente a sentimientos o a impulsos sexuales, aunque los incluya, sino que consiste en un acto libre de la voluntad de amar al cónyuge para toda la vida, que es lo que distingue a la persona de los animales. Un segundo punto a destacar de la encíclica respecto al amor conyugal es que es un amor total. Uno se entrega al otro en todo, con todo su ser, como dice el Papa, sin reservas indebidas ni cálculos egoístas. Y de aquí se deduce necesariamente que la anticoncepción no puede ser una entrega total, pero hablaremos de ello. El amor conyugal supone que el esposo trata de darse al otro, de vivir a través del otro. Trata, matrimonios presentes aquí, que yo también estoy casada, de entender que la voluntad de Dios en tu vida viene a través de tu esposo, porque esa es tu vocación al matrimonio. Un amor fiel y exclusivo hasta la muerte. Lo de fiel creo que no necesita explicación, y lo de exclusivo pues no significa que los esposos no amen a nadie más, sino que reservan para ellos el amor conyugal y aman a los demás con un amor fraternal. Y un amor fecundo que no se queda en sí mismo, sino que va más allá de sí mismo y que es capaz de engendrar vida. O sea, Dios nos hace partícipes de colaborar con Él en la creación, algo que es verdaderamente conmovedor. Y esa característica del amor fecundo lleva necesariamente a hablar de la paternidad responsable. La paternidad responsable, que significa, en relación a los procesos biológicos, el conocimiento de las funciones biológicas y su respeto. Seguro que esta cuestión se ha abordado en relación con las tendencias del instinto y de las pasiones, cómo la paternidad responsable comporta el dominio necesario y cómo en relación con las condiciones físicas, con las condiciones económicas, psicológicas, sociales, la paternidad responsable debe ponerse en práctica siempre que sea por graves motivos, con respeto a la ley moral, plantearse evitar un nacimiento durante algún tiempo o incluso por tiempo indefinido. Pero esta recta intención no es suficiente. Y Humane Vitae lo deja nítidamente claro. Y quien no quiera entenderlo, o quien no lo entienda, es que no quiere entenderlo. Humane Vitae lo deja nítidamente claro. El método que se utiliza para planificar la familia, para ejercer la paternidad responsable, debe ser un medio bueno en sí mismo también. La decisión de espaciar nacimientos debe ser tomada por motivos graves y con respeto a la ley moral, es decir, utilizando métodos naturales. Esto implica necesariamente conocer la fertilidad humana, rechazar la anticoncepción. Y lo que más me importa de la diapositiva que tienen en la imagen es el último párrafo. Los esposos, conociendo los métodos naturales, habiendo en conciencia tomado la decisión de que la voluntad de Dios en ese momento pueda ser espaciar ese nacimiento, sin embargo, mediante la utilización de métodos naturales, dejan a Dios la última palabra sobre la transmisión de la vida. Y esta es la clave. El acto conyugal sigue estando abierto a la vida si es lo que Dios quiere. Y la anticoncepción, sin embargo, no deja a Dios la última palabra, sino que la tiene el hombre, el varón y la mujer. Por eso, y de nuevo de aquí lo que más me importa también es resaltar el último párrafo, es una consecuencia lógica el rechazo a la anticoncepción. Pero miren, la Humane Vitae no es un no.
es un sí enorme a la vida. Es un sí a la vida y es un sí a la responsabilidad y a la cooperación con el creador de los esposos. Pero por eso justamente la anticoncepción no puede admitirse en ninguna de sus formas en un proyecto de amor conyugal con las definiciones y con las características del amor conyugal que he mencionado previamente y que se recogen en la encíclica. Por eso se rechazan todos los anticonceptivos y todos los anticonceptivos son todos los anticonceptivos. Los de barrera, los químicos, los mecánicos y cualquier uso antinatural del acto conyugal. Y la encíclica es nítida en esta cuestión. Pues, dicho esto, comenzaría a tocar algo vinculado con lo que he dicho al principio. Los hijos son un don, como don deben ser acogidos, como don deben ser amados. Y justamente por esto, porque la paternidad es un don, porque los hijos son un don, hay que plantearse si tenemos un así llamado derecho a ser padres. Porque el aceptar la voluntad de Dios en el proyecto conyugal significa tanto aceptar la apertura a la vida y los hijos que Dios tenga pensado para llenar ese matrimonio, cuanto aceptar la opción de que ese matrimonio no pueda tener hijos de forma natural. Porque el tener hijos no es un derecho, porque los hijos son un don. Luego, no tenemos derecho a ser padres. Y por mucho que exista la posibilidad de empeñarnos en serlo, y con una tasa de eficacia, como ya se ha mencionado aquí, del 25%, acudir a las técnicas o a la técnica de fecundación in vitro, que por cierto, me gustaría acotar aquí una cuestión, porque en bioética es tan común que se utilice mal el lenguaje, que se habla de la terapia de la fecundación in vitro. Pues miren ustedes, la fecundación in vitro no es una terapia. Otra cosa es que se diga que es una terapia y por eso esté en el catálogo de la Seguridad Social un cierto número de veces. La fecundación in vitro es una técnica. La fecundación in vitro no cura la esterilidad de quien es estéril. Eventualmente procura la descendencia, pero no cura ninguna patología de esterilidad. Pues la fecundación in vitro puede dar la opción técnica de tener descendencia a un matrimonio que tenga un problema de esterilidad. ¿Pero a costa de qué? El doctor Howell lo ha mencionado maravillosamente, con lo cual aquí mi intervención va a ser más ágil y me voy a ajustar al tiempo. Pero sí me gustaría, aunque sé que estamos en un simposio sobre Humane Vitae, mencionar lo profético también de la encíclica Evangelium Vitae. En su número 14, en el año 1995, hablaba ya con esta sensatez y con esta clarividencia respecto a las consecuencias de distintas técnicas de reproducción artificial, que parecen puestas al servicio de la vida y que son practicadas no pocas veces con esa intención, pero que en realidad dan pie a nuevos atentados contra la vida. Y ahí va haciendo la encíclica un elenco de las cuestiones que se nos han mencionado y que no todas ellas, y de manera muy ágil, voy a ir pasando a través de las diapositivas. La incidencia sobre la mujer de someterla a estimulación ovárica tras estimulación ovárica, cuando menos el síndrome de hiperestimulación ovárica, cuando más la posible estimulación de tumores ginecológicos dependientes de hormonas. El hecho de condenar al ser humano a ser generado fuera del útero de la madre y en una placa de cultivo en la frialdad de un laboratorio, lo que es un acto de interdonación y de identidad sublime, se convierte en un acto público de tecnología. Los bancos de óvulos, los bancos de semen, la maternidad subrogada. Puede ser la condición de ser padre objeto de un contrato. Puede ser un hijo un objeto de transacción, que es justamente lo que ocurre en la maternidad subrogada. Los embriones congelados, el bebé medicamento. Y avanzamos para dar parte a lo que será el final de mi intervención, el diagnóstico genético preimplantatorio. Es decir,
la posibilidad de, ya que tenemos el embrión en la placa de cultivo, vamos a identificar si tiene alguna patología. Y si tiene alguna patología, esa vida no se le va a dar la opción de ser vivida. Directamente se va a tirar a la basura de residuos biológicos y ese embrión no se va a transferir al útero de la madre. Una práctica eugenésica. Una práctica eugenésica que lamentablemente no se da solo en el embrión y en el diagnóstico genético preimplantario, sino que también se da en el feto mediante las técnicas diagnósticas, sobre todo de amniocentesis. Una práctica que ha conseguido que en España actuemos en contra de tanto la Declaración Universal de los Derechos Humanos como del Convenio de Derechos Humanos y Biomedicina, en las que se dice de manera muy clara que un individuo no puede ser seleccionado en función de su raza, en función de su sexo, en función de sus genes. Pues no es otra cosa que seleccionar al individuo en función de sus genes, que el diagnóstico genético preimplantario o que el diagnóstico prenatal mediante técnicas como por ejemplo una amniocentesis que permite identificar una patología antes del nacimiento. ¿Y a qué lleva el diagnóstico genético preimplantario y el diagnóstico prenatal? Pues lleva a eliminar al débil. Lejos de acogerlo, a eliminar al débil. Y paradójicamente, a las personas discapacitadas que se les deja nacer en nuestra sociedad, se les acoge de un modo muy solidario cuando han nacido. Hay leyes que amparan y que incluso incentivan el tener trabajando, por ejemplo, en una empresa a personas con cierta discapacidad. Hay incluso una discriminación positiva que permite y que facilite la integración y el desarrollo de las personas con discapacidad una vez han nacido. Pero la esquizofrenia en la que vivimos, sin embargo, hace que cuando esta misma persona, la misma, como nos ha explicado muy bien el profesor Jouve, está en el seno materno, si en el seno materno se identifica que puede tener algún defecto, o si en la placa de cultivo en la que se ha generado se identifica que esa persona tiene alguna alteración, entonces esa persona es eliminada. Los protocolos actuales del diagnóstico prenatal están diseñados para cribar, para hacer una criba sistemática de personas con discapacidad, de personas con malformaciones, de personas, en definitiva, con una determinada debilidad, con una determinada patología. Conduce a que puedan ser abortados, de acuerdo al marco de la legislación que hoy regula la práctica del aborto. Realmente, esta cuestión está en contra de los principios de no discriminación en los que se apoya nuestra jurisprudencia, pero parece ser que cuando uno no ha nacido, estos principios de no discriminación no aplican. Tenemos, desgraciadamente, una sociedad eugenésica y hemos llegado a que el diagnóstico, que en medicina el diagnóstico se aplica para identificar una enfermedad, si se puede curar, curarla, y si no, acompañarla, pues sin embargo, cuando el diagnóstico se realiza antes del nacimiento, es una herramienta que conduce a seleccionar el embrión o a eliminar al feto si presenta una discapacidad. Así las cosas, vean las cifras. En España, desde el año 1985, en que se despenaliza el aborto por causa de patología o de discapacidad, se han abortado miles de personas discapacitadas. En los últimos 5 años, 16.133 personas se les ha quitado la vida por este motivo. Y muchos de ellos con malformaciones menores, con diagnósticos de certeza baja, porque no es una ciencia exacta la medicina ni las técnicas diagnósticas, y en algunas ocasiones, por supuesto, en edades de gestación muy avanzadas, porque lo de la semana 14, como bien saben, desgraciadamente es una cuestión que tampoco se cumple. La diapositiva que les muestro a continuación me entristece profundamente, pero es una realidad. El diagnóstico prenatal ha hecho que la trisomía del par 21,
cuestión que es característica y que identificó en su momento el profesor Lejeune como causa genética del síndrome de Down, se haya convertido en una enfermedad mortal. El 96% de los fetos que se diagnostican con síndrome de Down son abortados. En España ya hay ciudades que se vanaglorian de que en el año pasado no ha nacido ninguna persona con síndrome de Down. El 96% de las personas con síndrome de Down se abortan. Es una auténtica barbaridad y es una tristeza muy grande. Sencillamente, las personas con síndrome de Down están desapareciendo de nuestro ámbito. Son seres humanos en extinción, que solo nacen en ambientes solidarios, que aceptan que esa discapacidad es una gran riqueza. Y sin embargo, de nuevo, esquizofrénicamente, en la sociedad española hay una evidencia brutal de que estas personas se han integrado perfectamente, que estas personas han dado la felicidad a sus familias, de que estas personas, solo el aproximarte a verlas, arrancan de ti una sonrisa. Yo acabo de tener la suerte de vivirlo con nuestro amigo Miguel Ángel, que está ahí, muy calladito. Solo acercarte a él, solo acercarte a una persona con síndrome de Down, arranca lo mejor de uno mismo. Y sin embargo, no se les permite nacer. Pues ante esto, yo creo que tenemos, y termino, que volver a poner de moda, si es que lo estuvo en algún momento, la humanidad. Que tenemos el deber de hacer muchas reuniones como estas, en la que profundicemos los católicos y seamos capaces de transmitir a la Iglesia, a los que formamos la Iglesia, la actualidad y la necesidad de vivir en el seno de las familias y de los matrimonios lo que el Magisterio dice a través de esta encíclica preciosa. De entender la anticoncepción como una herramienta destructiva del matrimonio y una tremenda agresión para la mujer, que sin embargo se cree liberada en algunos contextos por las técnicas y los métodos anticonceptivos. Que el aborto no es una forma de anticoncepción más, sino que es un asesinato, como muy bien se ha mencionado aquí. Que el aborto no interrumpe un embarazo, que acaba con él. Que las técnicas diagnósticas deben conducir a identificar la patología y si se puede curar, curarla, pero no deben conducir a ser una herramienta de cribado para acabar con la vida de los más débiles. En definitiva, seamos capaces de acoger al débil, porque el que a veces la ciencia, a veces la medicina, a veces la técnica identifica como débil, nos aporta mucho más de lo que podamos imaginar. De acogerlo en el seno del matrimonio, de valorar la acogida y la adopción. Fíjense el dato que está en el primer párrafo. Con los abortos que se producen durante 15 días en España, que se estiman en 4.200, se podría cubrir la demanda anual de adopción internacional. ¿Qué pasa en nuestra sociedad? ¿Qué pasa en nuestro Parlamento? Que en lugar de legislar para que el aborto sea libre y un derecho de la mujer, no se legisla para reconducir esas 4.200 vidas hacia familias que esperan 5 años para adoptar un niño en el extranjero. El Estado tiene tutelados 40.000 menores. ¿Por qué no se habla de la posibilidad de la acogida permanente o temporal de los menores? ¿Por qué no se conoce? ¿Por qué no se da la opción también de esta otra forma de maternidad? Porque existe la maternidad biológica, pero existe la maternidad por adopción y existe la maternidad por acogida. Y no es algo que nos hayamos inventado. Nuestro Señor nació de Santa María Virgen. San José fue su padre adoptivo. Y dijo claramente, quien acoge a uno de estos mis pequeños, a mí me recibe. La vida está en tus manos, respetémosla, admirémosla y amémosla.